Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad de poder dirigirnos a la población y comentarles cuáles han sido, al menos preliminarmente, los resultados del Plan Vacaciones Seguras, ya que todavía seguimos calibrando datos, seguimos haciéndonos de otros datos estadísticos. Hay que recordar que el plan es un plan que se ejecutó con todas las instituciones del sistema, entonces todavía estamos ahí esperando, exactamente, para ir por la media mañana a dar el resultado final de la estadística. ¿El plan continúa todavía hoy, hasta mañana, o hoy termina? Hoy termina, efectivamente, hoy termina. Ha sido un trabajo bastante arduo de cada una de las instituciones. Nosotros en alguna medida ya preveíamos que la afluencia tanto en la feria como en parques acuáticos, la playa, iba a ser muy numerosa. Y lo fue. Y lo fue. Hay que recordar que venimos de 2 años de encierro, ¿verdad? Entonces ahora permitirle a la población que accediera a espacios que desde hace 2 años no se visitaban y que algo bien importante es que son característicos, son propios de la época, ¿verdad? ¿Quién no puede hablar de ir a la feria? ¿Quién no puede en agosto? Eso es muy, pero muy característico. Entonces, pensando en eso, de hecho fue una de las consideraciones en el plan, para la elaboración del plan Vacaciones Seguras, había que considerar la afluencia que íbamos a tener, había que considerar que aunque siempre ha habido alguna asistencia a parques acuáticos y playas, la explosión de turistas que hoy íbamos a tener iba a hacer que subieran otros datos, ¿verdad? O mejor dicho, que se tuviera necesidad de poner mucha atención en otras aristas que tienen que ver con esto, el tema de los rescates, el tema del control en las playas, controles vehiculares, así es que ha sido un trabajo bastante arduo, pero al final muy productivo. Efectivamente, ahí por las 10, 11 de la mañana, ya pronto haremos la convocatoria a fin de poder trasladarle, gracias pues a su amable apoyo que siempre nos brindan los medios de comunicación, tanto en la fase preventiva como en la reactiva, y esto es muy importante decirlo, ¿verdad? Muy bien. Efectivamente, por los chorros, y ahora por la madrugada le cuento que tuvimos otro. No me digas. Sí. Siempre en los chorros. A pocos metros de donde tuvimos el primero, ahí por las 11 y media, ahora ha sucedido otro en la madrugada, ya están trabajando los equipos fovial, los equipos tácticos de emergencia, y resulta que no solamente fue deslave, hemos tenido material pétreo, hemos tenido árboles. Entonces, sin embargo, ya se está trabajando para restablecer la conectividad vial. ¿Material pétreo? Sí, piedras, rocas. Exacto. ¿En el sentido hacia occidente? En el sentido hacia occidente. ¿No es grande o es mediano? Digamos que es mediano. Bueno, en algún momento se manejó que cubría ambos carriles en sentido hacia occidente. Por eso le preguntaba. Exactamente, se manejaba, sin embargo, no era del todo cierto, pero pues eso al final pues no tiene nada que ver con la operatividad. Nos hemos ido ya muy temprano, estamos ahí desde la 1, 2 de la mañana trabajando. Ya se ha coordinado tanto con el Fovial, Ministerio de Obras Públicas, los equipos tácticos, a fin de que mientras la maquinaria está removiendo, digamos, toda la piedra, tierra, también nosotros estamos dándole atención a cada uno de los árboles que han caído. Esta zona donde se produjo este deslave, que está inmediatamente después del Turicentro Los Chorros, siempre en ruta, ahí es muy característico que tengamos ese tipo de deslaves, porque donde tenemos deslaves en los que hay más piedra que tierra y que árboles, es más adelante, ya casi en la vuelta donde está la pedrera, ¿verdad? Entonces, mientras que en esa zona, digamos que la característica principal de los movimientos de laderas o de los deslaves que ahí se suceden, es que tenemos más tierra y más árboles y no tanta piedra, ¿verdad? Sí, es digamos por la configuración que tiene esa porción del terreno, ¿verdad? ¿Impide el tránsito? Por ahora sí. ¿Total o está es parcial. Se ha habilitado una parte a fin de que no se interrumpa totalmente. Sin embargo, yo creería que en el transcurso de media hora, 1 hora más, se va a restablecer el tráfico. Hemos estado hablando desde muy temprano en la madrugada, tanto con el director de Fovial como el ministro de Obras Públicas y por supuesto pues con los equipos tácticos que, insisto, estamos ahí desde la madrugada ya dándole atención a eso. Muy bien, por lo menos en este incidente no se reportan lesionados. Afortunadamente no se reportan lesionados. Hemos insistido mucho en todas, digamos, las personas que ahora están transitando
de oriente a poniente, que tengan paciencia, estamos trabajando a fin de que se pueda restablecer, que no, pues que guardemos las consideraciones del caso. Hay que recordar que movilizar este tipo de material no solamente, exactamente, no es fácil, y aparte de eso, el Ministerio de Obras Públicas y el FOVIAL siempre trabajan, es decir, una vez removido el material, hay que verificar cuáles son las condiciones para que de verdad pues la gente pueda transitar con la seguridad del caso, ¿verdad? Muy bien. Por supuesto. Fíjese que hoy por hoy, digamos que el dato que más llama la atención es el caso de los accidentes de tránsito. 441 accidentes de tránsito registrados hasta el día de ayer. Sin embargo, y yo he venido haciendo mucho énfasis porque hay que considerar tres cosas puntuales. Número uno, tuvimos alrededor de 360,000 turistas. 360,000 turistas registrados. ¿Por qué llama la atención el caso de los accidentes de tránsito? Porque a pesar de que hoy por hoy tenemos 6 o 7 más que en el 2021, hay que recordar que en 2021 aún no teníamos la afluencia turística que tuvimos este año, y menos en 2020 y menos en 2019. Entonces, es importante no ver los números en frío, sino hacer el análisis respectivo de que a pesar de que hemos tenido toda esa cantidad de personas visitando playas, ríos, lagos, la feria, montaña, porque algunos decidieron irse a la montaña, la siniestralidad o la accidentabilidad vial al final no ha sido tan contundente como en algún momento se consideraba. Otra consideración es que el plan no empezó a ejecutarse el 1 de agosto como ha sido en otros años. Si usted recuerda, básicamente la vacación empieza del 1 y termina el 7, ¿verdad? Hoy hay que valorar que empezamos con el fin de semana, o sea, el 30 de julio, 2 días antes. En el preciso momento que nosotros estábamos estructurando este plan, que se hizo allá por mediados de julio o un poco atrás, esa fue una de las consideraciones que tuvimos. Es decir, número uno decíamos, el 30 siempre hay pago en la empresa privada, ¿verdad? Eso hace que se suba la incidencia en bares, que se suba en tiendas. Viene la vacación, todo el mundo va al supermercado a aperarse de lo que va a ocupar, etcétera. Haciendo digamos, ese análisis, dijimos, no empecemos el 1, empecemos incluso el viernes. El viernes 29 fue lanzado el plan y a partir de ahí todos quedamos activados. Entonces, se ha hecho un tremendo trabajo con cada una de las instituciones. Los controles vehiculares y los controles de dopaje empezaron el mismo viernes 29. Y con toda esa explosión turística que hemos tenido, insisto, alrededor de 357, pero si redondeamos podríamos hablar hasta de 360,000 personas por aquellos que entraron, digamos, mucho antes, ¿verdad? Hay algunos salvadoreños que vienen a pasar su vacación, sobre todo aquellos que vienen fuera del país, vienen 2 semanas antes y se quedan incluso todavía una semana. A partir de ahí también estamos nosotros teniendo mucho interés en las playas y ríos, ¿verdad? Muy bien, este es el número de accidentes que se tienen registrado hasta ayer. Hasta ayer, efectivamente. Esto ha dejado como resultado 289 personas lesionadas, 39 personas fallecidas y 70 detenidos por conducción peligrosa, pues que como siempre pone la nota fea, ¿verdad? 70 detenidos, sí, así es. Esos 70, si lo comparamos con otros periodos, bueno, no se puede comparar con el año pasado Sí, y el anterior, ¿verdad? sí, sí. Pero, ¿Cómo no? De hecho, sí, fíjese que tenemos números y tenemos un leve aumento. Insisto, si hablamos de porcentajes, tanto en accidentes de tránsito como en fallecidos y en detenidos, en detenidos todavía estamos haciendo el balance, todavía estamos haciendo el análisis a fin de dar un dato muy, pero muy preciso. Sin embargo, en los 39 fallecidos y los accidentes como tal, por ejemplo, en accidente ahora mismo hablamos de un 2%, si acaso 2.5% más, es decir, 6, 7 accidentes más, 8 accidentes. Habría que ver cómo terminó al final la estadística por la madrugada, porque algunos pues se quedaron todavía disfrutando hasta altas horas de la madrugada. Los diferentes controles vehiculares que llegaron hasta muy por la madrugada también, nos informaban que, por ejemplo, la Costa del Sol, y vea que hay algo característico que está pasando y me gustaría decirlo para que la población que hace eso sepa que
tenemos el radar en todas partes, ¿verdad? Hay muchos que están esperando, dicen, no, si los controles vehiculares terminan a las 10 de la noche, ya a esa hora ya no hay nadie. Algunos pensaban que a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, ¿verdad? Entonces, se quedan en los ranchos o en los lugares que han visitado y están saliendo tanto de la Costa del Sol como de la playa de San Diego, de Metalillo, Conchalillo, están saliendo entre las 8 y las 10 de la noche. Entonces, me gustaría decirlo porque es importante que valoren que no por querer obviar esos controles, la probabilidad de que tengan un accidente se reduce, ¿verdad? Si bien de noche, algunos vendrán con alcohol. Exactamente, entonces digamos que lejos de reducir la probabilidad, se aumenta, ¿verdad? Así es que digamos que hoy por hoy ese es el dato que estamos dándole mucho pensamiento, análisis a fin de que nosotros entramos en evaluación de este plan hoy mismo, Moisés. Hoy mismo por la tarde nos reunimos con las diferentes instituciones, hay que valorar, desde nuestra perspectiva han sido excelentes resultados. Insisto, si consideramos la cantidad de personas que han venido, que han estado en playas, lagos, la feria, y si de repente vemos los números, digamos, con mucho detenimiento, podríamos valorar que el resultado del plan ha sido muy efectivo, muy bueno, considerando que en los años anteriores tuvimos, si acaso, 5 o 6 personas menos, pero no había la asistencia que ahora tenemos. Que se van a tomar. Ese es digamos que ese es el primer objetivo por el cual nosotros siempre evaluamos los planes. Esto es algo que nunca se había hecho, fíjese, ingeniero, porque realmente terminaban los planes, bueno, muchas gracias, ya el último que sale del centro de operaciones apaga la luz y hasta ahí termina. No, realmente desde nuestra perspectiva estamos dándole a los planes un giro totalmente diferente. En primer lugar, siempre hacemos, digamos, o aplicamos la metodología de comando y control. Cada día hacer un análisis que hemos tenido, cuáles son los puntos en los que ha habido mayor incidencia, mantenemos los controles vehiculares aquí, los movemos. Es decir, esa debe ser la dinámica que debe tener un centro de operaciones de emergencia nacional, a fin de poder evaluar los ajustes que deben hacerse, como todo plan, ¿verdad? Como todo plan. Entonces, hoy mismo nosotros nos reunimos, evaluamos el plan, los pros, los contras, lo bueno, lo que hay que mejorar, a fin de que en las próximas vacaciones o en los próximos días feriados, el 15 de septiembre, si este año llegáramos a tener marchas y desfiles como es usual en ese día, tiene que activarse un protocolo. Exactamente, nosotros activamos algo que hemos denominado mecanismo de coordinación. No llega a ser un plan, sin embargo establecemos responsabilidades que tenemos o que si de repente empezamos a ver a futuro. ¿Qué podríamos tener? Mucho tráfico porque hay cierres de calles para las marchas, problemas de chicos con insolación de los que van a marchar. En algunos años también se valoraba el tema de delincuencial. Hoy por hoy, digamos que esa es una de las cosas muy buenas que está pasando y hay que decirlo también. Eso ha hecho que hoy muchas personas asistan a playas. Bueno, ayer nada menos, en la previa a la conferencia para rendir datos, se nos acercaba un turista y decía, mire, por fin he podido visitar X playa a la que no podíamos ir desde no sé cuántos años por el tema delincuencial. Entonces ahora esa es una de las cosas que también ha hecho que muchos se hayan abocado a cada una de estas playas, ¿verdad? Sí. Bueno, rescates, le cuento que en total hemos desarrollado 137 rescates acuáticos. Si lo vemos visto desde la perspectiva emergencista, cualquiera podría decir, bueno, 147, qué bueno, ¿verdad? Buen trabajo. Si lo vemos desde la perspectiva humana, ¿verdad? Es decir, pensando en que cada una de estas personas hoy por hoy podría ser parte de las estadísticas de fallecidos, hemos salvado 137 personas, Moisés. Importante decirlo, de estas 68 personas fueron adultas y 69 menores de edad. En cuanto a las adultas, podríamos decir, bueno, otro borracho más que no hizo caso, se metió, ¿verdad? Pero nos llama mucho la atención los menores de edad.
son 69 menores de edad que en algún momento fueron descuidados. Y eso es importante decirlo porque vamos a seguir teniendo días de playa, vamos a seguir teniendo muchos el fin de semana, lo utilizan para irse a la playa. Y en función de eso es que ahora mismo la Dirección General de Protección Civil, con la visión que el señor ministro de Gobernación ahora ha tenido y por supuesto el apoyo que tenemos del gobierno del presidente Nayib Bukele, se decidió instaurar esta unidad de guardavidas que hoy permanentemente, o sea, la vacación termina hoy, sin embargo nosotros seguimos en las playas. Excursiones siempre hay, tanto a playas públicas como privadas. Entonces, son 137 personas, 69 menores de edad que fueron rescatados y me gustaría hoy mismo hacer el llamado a las personas para que no descuidemos a estos chicos, ¿verdad? Hay rescates simples y profundos, ¿verdad? Hay rescates simples y profundos. ¿La diferencia cuál es? La diferencia es que los rescates simples regularmente se producen o en la zona de la reventazón, como comúnmente se llama, hacia afuera, o antes, ¿verdad? Y los rescates profundos son los que son después. Importante, ya que usted lo menciona, de estos 65 rescates simples, también tuvimos 72 profundos. De los 72 profundos, comentarle que algunos han sido muy, pero muy arriesgados. El día de ayer nada menos tuvimos que sacar una persona que no solamente fue muy profundo, diría yo, nuestros compañeros guardavidas me dicen, fue profundo. Ellos lo ven, digamos, como un caso más. Son personas muy experimentadas, son personas que crecieron en el mar, ¿verdad? Entonces tienen la habilidad de entrar y salir más allá de la reventazón a la hora que a ellos se les antoja. Entonces, sin embargo, si hacemos el análisis, el día de ayer me decía el líder de playa de San Diego, hemos rescatado a una persona, nos costó un poco, me dice, ¿y eso por qué? Bueno, creemos que anda entre las 280 y las 300 libras, me dice. Hemos tenido que utilizar un jet ski, hemos tenido que utilizar la tabla, me dice que es un dispositivo que es parte del trabajo que estamos haciendo también con otras instituciones, por ejemplo la Policía Nacional Civil con la unidad anfibia, ¿verdad? Tuvimos que hacer uso de ese dispositivo, consideramos, me dice, consideramos que había entrado por lo menos 300, 400 metros más allá de la reventazón. Entonces, ese es el trabajo que hacemos, nos gusta hacerlo y todo, pero es importante también hacer el análisis de qué tan responsables estamos siendo cuando nos introducimos al mar. Desde el día que lanzamos el plan, el día 29, hemos venido insistiendo, no abusemos en la playa, no permitamos que el agua nos llegue más arriba de la cintura, hagamos caso cuando se escuche el silbatazo. Ayer escuchábamos cosas de verdad que al final no sé si molestan o son jocosas, pero cada vez que un guardavidas pitaba, un grupo de borrachos que estaba ahí, ¡gol! Decía. De verdad, pues que sabemos que es cultural, ¿verdad? Pero es importante que aceptemos la responsabilidad que todos tenemos. Los dos fueron en ranchos privados. Hasta hoy, en los puntos donde hemos tenido, en las 25 playas y en los 110 puntos en los que hemos dado cobertura, puedo decir con mucha satisfacción, Moisés, que no tuvimos ni un tan solo fallecido. Insisto, ni uno tan solo. Insisto, le ha salvado la vida a 137 personas. Sin embargo, sí tuvimos en la playa San Marcelino, en un rancho de ahí, hasta unos, por cierto, eran extranjeros, habían pues alquilado el rancho, estaban ahí disfrutando de la vacación. Fueron rescates profundos, 5 personas que habían entrado muy, pero muy... 5 personas del mismo grupo. 5 personas del mismo grupo. ¿Americanos? Americanos. Habían estado más allá de la reventazón. Teníamos nosotros un dispositivo, o teníamos puntos de atención con guardavidas de la unidad de la Protección Civil cerca. Fueron alertados, han tenido que correr hacia ese rancho privado, entraron al mar, rescataron 4 personas, pero infortunadamente pues un quinto ya había ingerido demasiada agua, se le dieron maniobras, nuestro personal está siendo siempre capacitado, no solamente, y me gustaría detenerme un poco, en el rescate de una persona, Moisés, no solamente se ocupa entrar al mar, sacarlo del mar
y aquí terminó todo. No, en algunos casos hay que dar maniobras de reanimación cardiopulmonar. Entonces, nuestro personal está debidamente formado y capacitado en eso a fin de que si tenemos una eventualidad, también se le puede dar la asistencia requerida, ¿verdad? Esto se conoce, digamos, en temas emergencistas como atención prehospitalaria. Se alerta al sistema de emergencias médicas para que llegue la ambulancia de forma expedita y si hay que trasladarla a un centro asistencial, pues se traslada. En este caso, ya él había ingerido demasiado agua, ya tenía digamos, colapsados, por así decirlo, los pulmones. Aunque se le dieron maniobras, ya fue bastante difícil reanimarlo y bueno, pues lamentablemente falleció. El otro caso, que de verdad ese caso es muy, pero muy lamentable, fue un niño que se ahogó ni siquiera en el mar, fue en una piscina. Un niño de 2 años. 2 años, Moisés. Entonces, lo dejaron descuidado. Definitivamente, o sea, quisiera utilizar un término más amable para referirme a esto, pero simplemente el niño se descuidó, quién sabe qué estaban haciendo los responsables, no sé si eran los padres, no sé si eran parientes, pero al final, pues cuando todo el mundo preguntó y el niño estaba en la piscina flotando, ¿verdad? Entonces, ahogado. Entonces, de verdad quisiera insistir en el cuidado que debemos tener con los menores que andan bajo nuestra responsabilidad, sean nuestros hijos o sean parientes. Entonces, hoy por hoy puedo decirle que son esos 2 fallecidos, ambos en ranchos privados. Insisto, si de repente hacemos números y empezamos a comparar con años anteriores, por ejemplo, podríamos decir que en el 2021 y en el 2019 el 20 no cuenta, hay que recordar que todo el mundo estuvo encerrado en el 20. En el 2021 y en el 2019 tuvimos cifras parecidas, incluso un poquito más altas, porque tuvimos 1 o 2 casos más, algunos en playas públicas, otros en playas, en ranchos privados. Insisto, si de repente valoramos que en esos años no tuvimos la afluencia que hoy hemos tenido, para nosotros el plan sigue siendo un éxito y por supuesto el hecho de tener guardavidas que antes no tenía. Hay que recordar que hasta agosto del año pasado no existía la unidad de guardavidas, lo que se tenía era personal voluntario que a veces estaba, a veces no estaba, restaurantes que a veces tenían, no tenían. Hoy nosotros como gobierno del presidente Nayib Bukele hemos decidido asumir esa responsabilidad y tener a alguien formado, capacitado, que va a permitir pues tener los resultados que hoy hemos tenido. 137 personas a las que, pues lo digo de esta forma porque no se me ocurre otra, le hemos dado un segundo chance de vida, sí, ¿verdad? Una oportunidad más. 4 más. americanos que rescataron junto con una persona que lamentablemente falleció. Lamentablemente falleció, pero ahora podrían ser 5, ¿no? Ahora podrían ser 5. Director. Hubo algunos casos de insolación, hubo algunos casos de niños perdidos que rápidamente fueron encontrados. Esto hasta cierto punto es, digamos que es lo normal, ¿verdad? Se detienen a comprar un dulce, un refresco, la comida típica propia de esta época, ¿no? Entonces, se descuidan, el chico sigue su camino, pero ya luego se encuentran. Hemos tenido un dispositivo que ha incluido equipos tácticos de dirección de protección civil. En algún momento también se sumaron instituciones de socorro como la Cruz Roja, Cruz Verde, comandos de salvamento, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, que siguen haciendo un excelente trabajo no solo en tema de seguridad, sino que en tema de prevención del delito, que al final es lo que ha permitido, insisto, hoy también tener esa afluencia. Entonces, por siempre, y me gustaría mencionar este dato, por siempre en el campo de la feria, uno de los casos, digamos, como más comunes era, me robaron, me sacaron la cartera, me llevaron mi celular. Hemos podido ver porque, digamos, hemos hecho algunas indagaciones. Nosotros no solamente nos referimos al tema emergencista, sino que nos gusta analizar, digamos, la situación de la emergencia desde una perspectiva holística, es decir, cómo se siente la población, cómo están ellos sintiendo que se les protege o no se les protege, y muchos dicen, no, ahora hasta he podido tomarme fotografías, he andado subiéndome de una rueda a otra. Entonces, hemos tenido, insisto, algunos casos, casos de insolación, casos de deshidratación, personas pues que sabiendo que padecen de vértigo aún así deciden subirse y luego hay que atenderlo, ¿verdad?
pero pues, es parte del trabajo, ¿verdad? ¿Incendios que reportaron? Sí, tuvimos 16 incendios, perdón, 19, sí, 19 incendios. Curiosamente, 10 de estos 19 fueron incendios en vehículo. Y curiosamente, estos incendios han tenido que ver con desperfectos mecánicos, ¿verdad? Entonces, vaya para todos aquellos que, es cierto, la vacación terminó, pero yo quisiera insistir en que los fines de semana, con todo esto, digamos, el buen trabajo que se ha hecho también en el manejo de la pandemia, la gente siente más seguridad hoy por hoy en salir a cada uno de los lugares turísticos que tiene nuestro país. Entonces, si de repente hacemos el análisis qué pudo haber sucedido en cada uno de estos vehículos que se incendió, bueno, pues no hay mucho análisis que hacer. Sabemos que hubo un desperfecto mecánico. Si el desperfecto mecánico se dio es porque no le estamos dando el mantenimiento adecuado a nuestros vehículos. Y en función de eso quisiéramos pedirles que, sobre todo cuando van a hacer viajes muy largos, una cosa que también hemos tenido en esta vacación es que hubo mucho tránsito hacia el interior del país. Muchos aprovecharon ir a visitar su familia. Entonces, insisto, si vamos a hacer viajes largos hay que revisar el vehículo, los frenos sobre todo, el sistema de enfriamiento, a fin de que no podamos tener estos percances. De estos 19 incendios, ingeniero, también tuvimos 8 estructurales y de repente ayer hasta un colega de ustedes no dejó de reírse cuando le dijimos, si tuvimos un incendio en Maleza, dice, si estamos en invierno, bueno, sí, pero no ha llovido de forma general en todo el país. Entonces, hemos tenido algunos lugares en los que no llovió y pues hubo un incendio en Maleza. Eso nos enciende una alarma, ¿verdad? Claro. Eso nos enciende una alarma, porque si en plena época invernal estamos teniendo este tipo de incendios, podemos pensar que es lo que viene si tenemos, cuando lleguemos a octubre, noviembre. Exactamente. Ayer mismo hablábamos con el director general de bomberos, haciendo ya el análisis de qué es lo que esperamos. Nosotros no paramos, ingeniero, no paramos. Estamos pensando ya en qué es lo que viene esta misma semana, el próximo mes, noviembre, diciembre. Entonces me dice, bueno, vamos a sentarnos. Si ahora hemos tenido un incendio, vamos a hacer mucho trabajo a fin de que en la época seca no vayamos a tener la explosión de incendios que tuvimos en la reciente época pasada, ¿verdad? Exactamente. Señor, bueno, vamos a tener todavía por lo menos agosto, septiembre, sí, si no octubre, y ojalá ahí termine, lluvias que podrían ser bastante intensas por lo que hemos visto en las últimas 72 horas. Alexander nos dice, Moisés, buenos días, cordial saludo al director. Una pregunta, si durante estas lluvias que han caído sobre el territorio ha habido evacuaciones de familias por inundaciones o se ha hecho uso de los distintos albergues que se tienen. ¿No sí, o sí ha habido? ¿Cómo no? Sí, tuvimos que evacuamos a unas personas y por supuesto sí estamos haciendo uso de los albergues. Hoy por hoy puedo decirles que estamos dando de verdad una atención integral a las personas que tienen necesidad de evacuar y aprovecho, gracias al televidente que hace la pregunta, aprovecho pedirle a todos aquellos que en algún momento se les solicita que evacúen, porque hay condiciones de riesgo que son obvias, ingeniero. Hay condiciones de riesgo que no necesita usted llegar a hacer tremendo análisis para determinar que la casa se va a caer, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando de forma, insisto, muy articulada con todas las instituciones. Entonces, si en algún momento les pedimos hay que evacuar, hay que irse a un albergue, quisiéramos que acaten la recomendación. Se ha hecho un trabajo muy, pero muy tesonero en materia de equipamiento de albergues con la Dirección Nacional de Albergues. Entonces, la respuesta concreta, sí han habido evacuaciones, sí se les ha asistido. En algunos casos no tanto porque es un riesgo muy alto. De hecho, el día viernes por la noche se evacuó una familia. El sábado en la mañana, que es una particularidad también, ¿no? El sábado amaneció muy soleado y todo, bueno, ya salió el sol, me voy, dice. Entonces, en la tarde van regreso. Pero está bien, o sea, lo importante es que brindarle en el preciso momento, brindarle las condiciones óptimas para que puedan asegurar su vida, ¿verdad? Que al final es la instrucción que tenemos, asegurar que cada una de las personas que tenga que salvaguardarse lo haga
y no solamente lo haga, que no solamente salga por salir a un lugar donde se resguarde de la lluvia, sino que tenga las condiciones óptimas, que duerma en una cama, que no duerma en el suelo, que duerma en una cama, que tenga su kit de higiene y que tenga todo lo necesario para tener una estancia digna, ¿verdad? Muy bien. Tenemos ya habilitado el paso, está habilitado el paso y sí, como le comentaba al principio de esta plática, inicialmente tuvimos un deslave ahí pues, entre las 11 y 11 y media de la noche, ¿verdad? Se empezó a atender quizá una media hora más tarde, 12, 12 y media. Luego tuvimos otro deslave y ahora tenemos, como bien lo apuntaba el amigo televidente, hemos tenido algunos pequeños que no han significado mayor cosa y algunos están no en la ruta de oriente a occidente, sino al revés, es decir, subiendo hacia Santa Tecla. Exactamente. También ya se está atendiendo y ahí va a estar básicamente por el resto de la mañana una unidad del Fovial y los equipos tácticos de protección civil. Podemos decirle que ya está habilitado el paso. Claro, va a estar un poco reducido considerando que todavía se están haciendo algunas labores de limpieza, ¿verdad? Algunas labores de limpieza. Va a estar un poco limitado, pero el paso ya está habilitado. Muy bien. Señor, hay otros amigos televidentes que están preguntando, permítame, quiero terminar, aquí está. Diego Argueta, hay que decir que los esfuerzos que se realizan por parte de ProCivil en las vacaciones fue muy bueno, pero pregunta si los guardavidas continuarán realizando su labor en playas. Por supuesto. Únicamente que son activados total para los periodos de vacaciones. No, ingeniero, en absoluto. Ya le cuento que los guardavidas son parte del equipo de trabajo de la Dirección General de Protección Civil. Es un esfuerzo de país, es un esfuerzo del gobierno del presidente Nayib Bukele. Le quisiera comentar que los guardavidas fueron contratados, digamos, una primera parte en diciembre y luego entró ya, hoy por hoy tenemos 230 guardavidas, están desplegados básicamente en 28 puntos de playa de toda la costa salvadoreña. Se hizo una investigación como Dirección General de Protección Civil a través del trabajo que hacen nuestros compañeros, los delegados territoriales, tanto regionales, departamentales como municipales, a quien quisiera también agradecerles todo el esfuerzo que han hecho en esta vacación. Hicimos una investigación. Número 1, cuáles eran las playas con mayor afluencia, ¿verdad? Número 2, cuál es la capacidad instalada en comunidades de personas que son duchos en materia de natación, a fin de también poder darle una oportunidad, y esa ha sido la visión, ¿no?, del gobierno del presidente Nayib Bukele, darle oportunidades a aquellos que nunca la tuvieron. Hay personal voluntario que toda la vida trabajaban y no quisiera poner el dedo en la llaga, como dicen, pero hay algunas personas muy profesionales que trabajaban a veces hasta por la comida, ingratamente, y hay que decirlo, ¿verdad? O sea, por un plato de comida en algún restaurante o en algún de esos ranchos, se pasaban todo el día ahí cuidando de las personas que estaban. Entonces, aprovechando, digamos, todo ese pool de conocimientos, de experiencia, se hizo la investigación, hicimos el primer lanzamiento en diciembre. Solo en diciembre le puedo asegurar que llegamos a tener un promedio de 100, 120 rescates más que en otros años. Ahora con estos guardavidas que ya tenemos desplegados, insisto, son 230 en diferentes puntos de playa. Bueno, por ponerle un dato pero muy concreto, en cuanto a rescates, en el 2021 tenemos registro de que hubo 34, en el 2022 137, es decir, hoy hemos tenido 103 rescates más, ¿verdad? Ellos siguen ahí, insisto, respondiendo de forma muy concreta al amigo televidente, siguen los guardavidas, están contratados ya con la Dirección General de Protección Civil del Ministerio de Gobernación, pasan permanentemente en las playas. Importante decirlo, este recurso humano también en momentos críticos hay que recordar que cuando tenemos la incidencia de eventos que nos dejan mucha agua, llámese depresiones tropicales, tormentas tropicales y bueno, pues huracanes por fortuna nunca nos ha golpeado uno como tal, sin embargo nos ha llegado como tormenta y ya todos sabemos lo que pasó en Michoacán y todos los demás, ¿verdad? Entonces,
tenemos hoy por hoy la capacidad instalada de recursos humanos que están como guardavidas, pero que también son entrenados en una técnica de rescate que se llama TREPI, técnica de rescate para inundaciones, así se llama. Entonces hay personal entrenado, le cuento que tenemos personal entrenado también para bucear. De hecho hemos apoyado algunas actividades, por ejemplo en la laguna de Olomega, donde tuvimos una persona que desapareció de la nada, se nos informó, fue nuestro personal en coordinación con la Fuerza Naval que llegaron y pues lo encontramos. O sea, es decir, tenemos buzos también dentro de este pool de recursos humanos y siguen ahí, van a estar ahí trabajando en cada una de las playas. Tenemos, digamos, como días picos en los que reforzamos algunas playas, dada la afluencia que tenemos, ¿verdad? Ok, ¿los tienen permanentemente entonces? Son permanentemente, incluso así es. En días de semana, de lunes a viernes, si es necesario. Efectivamente, ahí están. Los fines de semana se refuerzan. Por supuesto, sí. Ahora, privadamente, si alguien va a estar en una playa en la que no hay un punto de observación o monitoreo por parte de ustedes, ¿puede acudir a Protección Civil o con quién se hace para, no sé si la palabra adecuada es contratar los servicios de un guardavidas? Más que contratarlos, porque al final pues, ya ellos ya están contratados, es algo que ha asumido el gobierno, el presidente Nayib Bukele, es algo que ha asumido el Ministerio de Gobernación y no solamente el recurso humano como tal. Le cuento que estamos haciendo una inversión en cuanto a equipamiento muy, pero muy cuantiosa. Y nuestra apuesta, Moisés, es llegar a tener, por ejemplo, 28 jet ski en cada uno de los puntos de playa, en cada uno de estos 28. Hemos identificado que cuanto más equipado está el personal, más probabilidades hay de salvarle la vida a una persona, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se hace uso de las habilidades humanas para accesar a la playa, en algún momento si tenemos ese equipamiento, si tenemos las tablas, ahora mismo no recuerdo el nombre técnico de la tabla que se usa, pero básicamente es una tabla de esas como una de surf, se llega, se sube a la víctima, se saca rápidamente, es decir, el tiempo, fíjese que en atención prehospitalaria hay algo que se llama la hora dorada o la hora de oro, como le dicen en Estados Unidos. El punto es que no debería pasar más allá de una hora en la que una persona es rescatada, se le da el soporte básico y luego trasladada a un centro asistencial. Le estamos apuntando a eso incluso en el ámbito, digamos, de rescates acuáticos. Así es que más que sean contratados, tenemos el teléfono 2281-0888 y si en algún momento nos dicen, mire, voy a tener un evento, sobre todo si tiene que ver este evento con cosas buenas para la comunidad, ¿no? Porque, pues sí, tampoco es que vamos a darle atención a cada uno de los... Sí, de ninguna manera, de ninguna manera. Hay que recordar que también nuestro trabajo está enfocado en la prevención de ese tipo de hechos, ¿verdad? Muy bien. ¿Van a seguir los retenes para evitar accidentes de personas que tomen bebidas embriagantes? Pregunta Melvin Orellana. Sí, por supuesto. El Viceministerio de Transporte, hay que recordar que hay actividades que, si bien es cierto, en esta semana de vacación se intensifican con las consideraciones del caso, que tenemos mayor afluencia de personas a centros turísticos, que se presta el momento para hacer uso inadecuado de las bebidas alcohólicas. Entonces, si bien es cierto, esas actividades se intensifican, el Viceministerio de Transporte y todas las otras instituciones del sistema vuelven a sus planes regulares de trabajo, ¿verdad? Nosotros volvemos a las inspecciones, que de hecho no hemos parado, a las inspecciones técnicas que se están haciendo en zonas de riesgo. El Viceministerio de Transporte vuelve a sus controles regulares. Hay que recordar que, si bien es cierto, se intensifican en fines de semana, los controles tanto de vehiculares como de dopaje, el Viceministerio los mantiene de forma permanente, ¿verdad? Claro. Así Dice es. el TG 2022, probablemente o ha habido problemas por la restauración del tráfico, el tránsito sobre la carretera de Los Chorros. Hace 2 minutos estamos detenidos en el Poliedro yendo a San Salvador, supongo que porque no se ha habilitado todavía el carril reversible. Sí, y justamente no se habilitó porque el carril que conduce de oriente a occidente es el que estaba siendo limpiado, ¿no? Aunque ya está habilitado, insisto, el tráfico no va a fluir de la misma forma en la que fluye cuando tenemos los 4 o los 5 carriles en algunos tramos funcionando normalmente, ¿verdad?
Pero sí, les rogamos a los televidentes tener un poco de paciencia, ya se han hecho los trabajos necesarios. También estos pequeños derrumbes que mencionó el amigo televidente hace algún momento, algunos de ellos me informan que han ocurrido en la ruta, es decir, subiendo hacia Santa Tecla. Entonces, se está haciendo ya todo el trabajo, en algún momento se va a despejar toda la vía y hay que tener un poco de paciencia para poder transitar. Protección Civil abarca en su trabajo también a los bomberos, ¿verdad? Definitivamente, definitivamente el Cuerpo de Bomberos no solamente es nuestra institución hermana en el Ministerio de Gobernación, sino que trabajamos muy de la mano. En esta vacación hemos hecho recorridos con diferentes equipos y algo bien importante es que ahora mismo los inspectores del Cuerpo de Bomberos, por ejemplo, trabajan muy de la mano con el personal de la Dirección General de Protección Civil, tanto los delegados territoriales en los municipios y los departamentos, como ahora mismo también con los equipos tácticos de Protección Civil, ¿verdad? Así es que sí trabajamos muy de la mano con ellos. Una revisión que necesite alguien en algún lugar específico porque va a cumplir una misión, no sé si social o comercial, en la que va a haber más personas involucradas, necesita una evaluación técnica por parte del Cuerpo de Bomberos para ser autorizado, tanto si es venta de comida o cualquier otro tipo de instalación. Sí, bueno, regularmente las inspecciones que hace el Cuerpo de Bomberos justamente tienen ese fin. Número uno, evitar que pueda suceder un conato de incendio y que ese conato posteriormente nos vaya a llevar a una situación trágica. Así es que, por supuesto que pueden llamar. Ellos tienen un teléfono rápido, es el 913, pero también pueden llamar al 2281-0888 del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional o al teléfono del Cuerpo de Bomberos, que es el 2527-7300. Así es que pueden ellos también hacer uso de esos números y con el mayor de los gustos se les atenderá, ¿verdad? Es nuestro trabajo, insisto, lo hacemos con mucho gusto y nuestra visión es justamente tener una visión preventiva de este tipo de sucesos que en algunos momentos pues, han generado no solamente pérdidas materiales, sino que humanas también, ¿verdad? Señor, sé que constantemente, no sé con cuánta periodicidad, tienen ustedes reuniones con el Ministerio de Medio Ambiente para evaluar las situaciones cambiantes del clima, sobre todo en momentos como los que estamos. También sé que tienen una unidad, o tenía Protección Civil, una unidad muy profesional, específica, y que evaluaba las condiciones que se tienen y las que podrían haber. Todos los pronósticos así un tanto extendidos de mediano plazo señalan que vamos a tener de aquí a octubre condiciones de lluvia extremas en el país. Efectivamente. Bueno, en primer lugar, Moisés, sí, nos reunimos todos los días. Quiero comentarle que la Dirección de Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente realiza todos los días una reunión que se llama reunión clínica. En esa reunión clínica nosotros nos sumamos con el Departamento de Reducción de Riesgo y esa unidad a la que usted hacía mención. Este departamento fue creado hace un año y algo aproximadamente, también parte de la nueva visión de trabajo que le estamos dando a la Dirección General de Protección Civil, a fin de que de verdad nosotros ya no seamos una instancia únicamente reactiva, sino que también veamos la gestión prospectiva del riesgo, como así se llama, que tiene que ver con la corrección del riesgo y prever que no se siga construyendo riesgo. Entonces, este departamento efectivamente, ahí hay, digamos que dos secciones, la sección de gestión de riesgo y la sección de análisis de riesgo. En la sección de análisis de riesgo tenemos personal que se reúne con la Dirección de Observatorio de Amenazas todos los días. No hemos parado, independientemente sea vacación o no, ellos se reúnen y se analizan 4 condiciones: la hidrológica, la meteorológica, la geológica y también la oceanográfica si en algún momento se ocupa. Así es que a partir de ahí se establecen los diferentes boletines, más que nosotros apuntar algo en los boletines que se generan. Lo que se logra con este tipo de reuniones, ingeniero, es que tenemos la información de primera mano actualizada y a partir de ahí nosotros definimos
cuál es la ruta que debe seguir el plan invernal que ya estamos ejecutando, ¿verdad? Entonces, estas reuniones empezaron una semana después de haber sido lanzado el plan invernal y terminan hasta que ellos consideran que allá por finales de octubre, principios de noviembre, cuando dicen, bueno, empezaron ya los frentes fríos, bueno, no le voy a contar a usted lo que significa eso, ¿verdad? Pero viene la época de controlar incendios y las quemas y todo lo que pudiese definitivamente. Y sí, efectivamente, como usted dice, lo que esperamos en los próximos meses es mucha lluvia, ¿verdad? Tenemos mucho trabajo que hacer, estamos dándole seguimiento a muchas zonas de riesgos. Hemos hecho una cantidad de inspecciones que ahora mismo se están produciendo los diferentes informes técnicos que a la brevedad posible debería significar, incluso en algunos casos, ingeniero, sacar permanentemente a alguna familia, ¿verdad?, que viven en zonas en las que nunca, absolutamente nunca, se les debió haber permitido que habitaran. El riesgo como tal, ingeniero, tiene una característica, que el riesgo es social porque, pues sí, al final nosotros lo construimos, ¿verdad? Nosotros decidimos dónde construir, nosotros decidimos dónde establecer un asentamiento poblacional y al no ocuparnos de hacer los análisis respectivos o cuando suceden cosas que, pues sí, lastimosamente han pasado en años anteriores, en administraciones anteriores, mira, aquí quiero construir esta colonia, no se puede. Bueno, pues ¿cuánto me cuesta para que digas que sí se puede, ¿verdad? Sí. Entonces, ha sido la práctica en muchos ocasiones. exactamente. En lugares en los que no debería haber existido un asentamiento. Y justamente es con todo lo que ahora nosotros estamos, digamos, atendiendo, trabajando, ¿verdad? Bien, señor, en cuanto a, bueno, se reúnen también con el Ministerio de Salud, me imagino. Por supuesto. Con el Seguro Social, las autoridades de salud de este país. ¿No ha habido rebrotes, por lo menos en este momento, que alarmen en cuanto a enfermedades gastrointestinales o respiratorias que se ha reportado en las reuniones que ustedes tienen diariamente? Podríamos decir que no, sin embargo estamos esperando el informe de la semana epidemiológica. Hay que recordar que los análisis que se tienen en materia de salud pública tienen que ver con análisis epidemiológicos, o mejor dicho, y por eso así se llaman las semanas epidemiológicas. Todo el año está dividido en semanas epidemiológicas en las que el Ministerio de Salud periódicamente está vigilando cuál es la incidencia que tenemos o cuáles son los casos en los que hay mayor o menor incidencia de enfermedades puntuales, ¿verdad? Que es parte de los casos de consulta, parte de los casos atendidos, y a partir de ahí ellos determinan, por ejemplo, en el tema del dengue, ¿verdad?, cómo está la curva, si estamos en la fase de éxito o si en algún momento se encienden las alarmas y hay que entonces empezar a abatizar, hay que empezar a fumigar, que es lo que hemos venido haciendo. Puedo decir con mucha propiedad, ingeniero, que hoy esa ha sido una de las cosas a las que no hemos esperado llegar. Hemos sido muy previsores incluso en eso. ¿Por qué? Cuando apenas empezaba el invierno, ya nosotros como Sistema Nacional de Protección Civil y por supuesto el Sistema Integrado de Salud ya había realizado la primera jornada nacional de fumigación. No esperamos que empezaran las primeras lluvias. Sí, no esperaban a que tuvieran los picos. Exactamente. Y ahora ha sido básicamente un trabajo constante a fin de que mantengamos en la zona de éxito, como así le llaman técnicamente el Ministerio de Salud, todos esos casos, sobre todo los de arbovirosis, que en términos pues prácticos se refiere a dengue, chikungunya y zika, ¿verdad? Muy bien, le agradezco el tiempo que nos ha dedicado esta mañana, director, muy amable por su tiempo. Vamos a esperar las cifras finales contabilizadas de todas las instituciones que, como usted menciona, podrían ser dadas al filo, si no de media mañana, al mediodía. Al mediodía. Al contrario, ingeniero, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Apreciamos mucho el poder venir aquí y contarle a la población cuál es el trabajo que estamos haciendo como Sistema Nacional de Protección Civil, ¿verdad?